tercera. En el día de hoy pues vamos a ver lo que es la violencia de género contra las mujeres, pero en el ámbito familiar. Entonces, pues para continuar con este tema, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la sesión pasada respecto a qué es la violencia de género, ¿no? Eh, Como lo vimos en la sesión pasada, pues la violencia basada en género puede ser contra las mujeres o los hombres. ¿Por qué? Porque ambos estamos inmersos en un sistema patriarcal, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra los hombres se ejerce contra aquellos, por ejemplo, que no siguen con una masculinidad hegemónica, ya sea que hablemos tanto de la heterosexual o como la homosexual, o bien se ejercerá contra aquellos hombres, ¿no? Como un mecanismo para reafirmar la virilidad, reafirmar su masculinidad, o para recuperar, ¿no? El honor supuestamente perdido. Y vaya, les pongo ahí una imagen que vaya, no fue mucho más pertinente, ¿no? De andar buscando qué imagen ponerles. Y justo sucedió ayer, ¿no? En un evento que se transmite a todo el mundo y ocurrió justamente este acto de violencia entre hombres que me ayuda a ejemplificar muy bien lo que ocurrió, ¿no? Eh, eh, Ambos representan lo que es el patriarcado, ¿no? De cómo se expresa el patriarcado y el machismo en los hombres. Y es porque pues así hemos sido criados, ¿no? Socializados, ¿no? Desde épocas antiguas, ¿no? Entonces, acá yo se los dejo de tarea que ustedes puedan eh, revisar, ¿no? Como con detenimiento los dos discursos, porque de los dos hombres hay que analizar, ¿no? Ahora bien, la violencia de género contra las mujeres implica violencias muy particulares, ¿no? Por ser mujeres. Estas violencias están basadas y sustentadas, pues, en las desigualdades, roles, estereotipos de género. Debemos de tener claro que las mujeres vivimos violencias muy específicas por ser mujeres. Y como les decía en la sesión pasada, este es nuestro principal factor de riesgo, el ser mujeres. Nuestro cuerpo es susceptible de ser tocado y violentado. Esto es porque nacer mujer, nacer con un cuerpo de mujer, nos condiciona justamente a la violencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen que a los hombres también los matan? Sí, porque es así, efectivamente, y si revisamos las estadísticas, sí, a los hombres también los matan, pero los hombres mueren a manos de otros hombres, como les decía, en riñas, en asaltos, en el narco, en cualquier otro motivo, sí, pero ellos no son acosados, no son exhibidos, no son torturados por ser hombres, ¿no? Entonces, acá vuelvo a repetir que las mujeres somos violentadas de una manera diferente, que va más hacia nuestro cuerpo, ¿no? Comúnmente la violencia, digo que si bien se ejerce contra nosotras la psicológica, verbal, pero también tiene mucho que ver la sexual, ¿no? Comúnmente se va más hacia nuestros cuerpos, ¿no? A ser violentados de una manera sexual. Y esto tiene que ver por lo que veíamos también desde la primera sesión, ¿no? Con los roles que socialmente se nos asignan, ¿no? A las mujeres, como les decía, se nos asigna el rol reproductivo, es decir, de lo privado, de lo doméstico, del cuidado hacia las y los demás, mientras que a los hombres se les ubica en el rol más productivo, ¿no? De lo público. Entonces, cuando las mujeres, pues a través de todos estos movimientos feministas, hemos logrado ir accediendo más hacia el espacio de lo público, pues es que entre más accedemos a lo público, más aumenta la violencia contra nosotras. ¿Por qué? Porque pareciera que esto se está viendo como algo malo, ¿no? Que estamos intentando quitar espacios o privilegios que eran antes reservados, pues para los hombres, nada más, ¿no? Y esto genera, pues, que aumente la violencia contra nosotras y sobre todo, pues, los feminicidios, ¿no? Que es justamente eso, que es exponernos, es humillarnos como una forma de castigo, ¿no? O sea, te está saliendo de lo que socialmente se te está asignando, entonces esta es una forma de castigo, aunque hay que tener presente que la mayoría de los feminicidios ocurren en el ámbito de la familia, es decir, que quien comete feminicidio comúnmente es la pareja, expareja o un conocido de esa mujer. Y bueno, pasemos entonces ahora a las modalidades de violencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de modalidades? Es decir, el ámbito, el espacio donde ocurre. Acá vamos a tener la violencia familiar, la violencia laboral, la docente. ¿Por qué aquí meto el hostigamiento y el acoso sexual? Porque de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el hostigamiento y el acoso sexual tienden a darse en lo laboral y en lo docente. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual comúnmente está relacionado o se va a presentar cuando hay un rol jerárquico, es decir, se presenta, por ejemplo, en lo laboral o en lo docente, de un jefe hacia una subordinada o hacia una alumna, mientras que el acoso sexual se da entre pares, es decir, entre compañeros de trabajo o compañeros del ámbito escolar. Entonces es por eso que los menciono acá dentro de las modalidades. También está la violencia en la comunidad, la violencia institucional, la violencia que se genera contra las mujeres, la violencia política,
contra las mujeres en razón de género. Está recientemente incorporada en la ley lo que es la violencia digital, la violencia mediática y pues obviamente la violencia feminicida. Ahora tenemos los tipos de violencia, que estos pueden ser psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. Estos tipos de violencia pueden estar presentes en cualquier modalidad, ¿no? que se pueda presentar. Por ejemplo, en la familia, que es el que vamos a abordar en la sesión de hoy, podemos tener todos estos tipos de violencia. Vamos entonces ahora sí a la violencia contra las mujeres en el ámbito de lo familiar. ¿Por qué digo que es una pandemia? ¿Por qué? Porque se presenta a nivel mundial y no es un hecho que haya ocurrido, que sea de ayer o de antier o del año pasado o de que comenzó el confinamiento por COVID-19. No, la violencia familiar viene de años, ¿no? Que se viene presentando. Y acá pues es importante que resaltemos, ¿no? Que en un origen se hablaba pues de la violencia doméstica. Desde algunos años atrás ya lo hemos conceptualizado como violencia familiar, para evitar la connotación del término doméstico, ¿sí? Siendo que este concepto hace alusión a aspectos que ocurren al interior de una casa, indicando que lo que ahí ocurre es problema de las personas que ahí habitan, ¿no? Y esto tiene un efecto negativo, ya que se solía decir, ¿no? Que lo que sucede en casa se resuelve en casa, ¿no? Y es pero un problema privado. Hasta hace unos cuantos años es que se asume como un problema público, es decir, donde el gobierno puede intervenir a través de programas, a través de políticas públicas, ¿no? Pero insisto, antes se consideraba como un problema del ámbito privado, donde nadie puede intervenir ni denunciar los hechos, ¿no? Era una situación de pareja o de la familia y ahí quedaba. Entonces, si bien sí es un tema de pareja, de familia, lo que acá resulta negativo es que utilizar la palabra doméstico es que mantenía oculto este problema y era como pues un secreto a voces, ¿no? Todos sabíamos lo que ocurría, pero pues nadie intervenía. Entonces, pues para limitar esta connotación negativa, es que se cambió por el término de violencia familiar, ¿no? Para referirse justamente a la violencia que ocurre eh, dentro de la familia, ¿no? Ya sea física, psicológica, económica, patrimonial, y que pues las personas que lo cometen están unidas, ¿no? Ya sea lazos sanguíneos por consanguinidad, ¿no? Directos por sangre, por apellido, por una unión civil, matrimonio civil o por el concubinato, ¿no? Acá les presento algunas estadísticas de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Esto, la última es de 2016, ¿no? Pero acá ustedes pueden ver, ¿no? Que dentro de la encuesta, las mujeres de 15 años y más que fueron pues, víctimas de algún acto violento en el ámbito de lo familiar, mencionan pues el tipo de violencia a la que se enfrentaron, ¿no? La que tiene un mayor porcentaje pues es la emocional, económica, patrimonial, física o la sexual. También dentro de esta encuesta, pues los agresores más señalados son los hermanos, el padre, la madre, principales agresores sexuales son los tíos y los primos, y en promedio cada mujer declara 3 agresores. Acá pues es importante que resaltemos lo que yo les comentaba, me parece que fue la sesión pasada, ¿no? Donde les decía que podemos ver, cuando hablamos del patriarcado, podemos explicar que la violencia que ocurre en el ámbito familiar es justamente pues por este patriarcado, ¿no? Donde se le permite al hombre ser el dueño de esas mujeres, ¿no? O sea, soy tu papá, soy tu hermano, soy tu tío, tu abuelo, tu primo, pero tengo derechos sobre ti. Entonces esto nos ayuda a explicar las violaciones a menores de edad, la venta de mujeres, matrimonios forzados, y acá también hay unos dichos, ¿no? Que supongo que ustedes los habrán escuchado porque son dichos muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, uno que dice que si te ama, te hará llorar, ¿no? Y pues bueno, ahí habría que analizar qué estamos entendiendo entonces por amor, ¿no? ¿Qué clase de amor es el que estamos reproduciendo en nuestra sociedad? Que me parece que es el que tiene que ver pues con el amor romántico, ¿no? Que justamente ayer escuchábamos este discurso, ¿no? De por amor hacemos locuras. Entonces, cuando le preguntan por qué la mataste, pues es que la amaba tanto que la maté a golpes, ¿no? O te amo tanto que por eso te celo, que por eso te reviso tus redes sociales, tu celular, por eso no permito que te vistas así, ¿no? Entonces, acá habrá que revisar qué estamos entendiendo por amor. Y también hay uno que me parece que es muy conocido y que a mi parecer un poco, o un mucho más bien, vulgar, pero se los voy a acá decir, ¿no? Que dice, a la prima se le arrima, ¿no? Y que creo que explica mucho de lo que ocurre en estas violencias que se ejercen, ¿no? De familiares muy cercanos contra las mujeres. Y que también tiene que ver, por ejemplo, hasta hace algunos años en algunos códigos penales, por ejemplo, dentro del Código Penal se señalaba que los hombres podían educar a las mujeres,
¿Y cómo era esa educación? Pues a través de los golpes, ¿no? O sea, no te estoy golpeando porque sí, te golpeo porque te amo y porque te voy a educar. Y estaba permitido en los códigos penales, ¿no? Hasta hace algunos años, ¿no? Ahora, pues también dentro de los porcentajes de esta encuesta, ¿no? El tipo de violencia que han experimentado. Aquí sí ya por una pareja, ¿no? Podemos ver también que la que tiene un mayor porcentaje es la emocional, la económica, la física y la sexual, ¿no? Entonces, mayor prevalencia de la violencia emocional. Eh, los lugares donde más ocurre la violencia familiar, pues es en la casa de las mujeres, pero también se da el caso que ocurre en la casa de otro familiar, en los mercados, en los centros comerciales, calle, parque o cualquier otro lugar público, ¿no? Y también pues los tipos de agresiones que ocurren en la casa, sigue prevaleciendo la emocional, económica, patrimonial, la física o la sexual. Ahora sí, pasamos a cómo está definida la violencia familiar en la ley mexicana. Bueno, acá pues podemos ver que en la Ley General de Acceso, en su artículo 7, nos va a decir que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. En el Código Penal Federal, en el artículo 343 bis, dice que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentra o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se sujetará a tratamiento psicológico especializado. En ese mismo artículo, el 343, dice que se equiparará la violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. Acá si vemos, pues tanto en la ley como en el Código Penal nos señalan los grados de parentesco, ¿no? Para determinar quién o quiénes están cometiendo esta violencia familiar. Acá permítanme, Eric Francisco nos dice, también mucho de eso son las premisas autoritarias de porque soy tu padre. Ajá, exactamente. El rompimiento de sus patrones evidencian una falacia y van quitando la justificación de ejercer poder. Sí, exacto. También tiene mucho que ver eso, ¿no? Que estamos también pues en una sociedad adultocentrista, ¿no? Que justamente se permite eso, o sea, te violento porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque te estoy educando, justamente por el adultocentrismo en el que estamos inmersos e inmersas. Ahora bien, tipos de violencia en el ámbito familiar, ¿no? Dentro del ámbito familiar, pues como ya vimos las estadísticas, ¿no? La que tiene mayor presencia es la emocional o la psicológica, pero pueden estar presentes todas, ¿no? La física, la psicológica, la sexual, económica, patrimonial, social o la vicaria, que en este caso, esta no se contempla en la ley, pero que se da mucho, ¿no? Esta es decir, no se busca violentar a la persona directamente o a la mujer directamente, pero se busca violentar a través de hijas, hijos, seres queridos, cercanos, incluso se puede violentar hasta las mascotas, ¿no? Es decir, se hace un daño a un tercero porque sé que quieren mucho a la mascota o porque estoy violentando pues a tus hijos, ¿no? Si estos hijos son de una relación anterior, se les violenta, ¿no? Y pues bueno, se hace daño pues a través de terceros. Acá pues la violencia familiar, como les digo, puede conjuntar varios tipos de violencia, ¿no? Y puede ir escalando pues hasta la más grave, que es el feminicidio. Esto pues debido a que nuestra sociedad y cultura, algunas mujeres no tienen referentes, ¿no? Para identificar hechos agresivos en su contra, así como cortar con el ciclo y la escalada de violencia, ¿no? Pues por la tendencia cultural, ¿no? Respecto del género, consideran estos eventos como triviales o algo que deben vivir o incluso padecer, ¿no? De manera que pues los insultos, amenazas, la celotipia, las intimidaciones, humillaciones, se pueden considerar como comportamientos pues normales, ¿no? No se denuncia ante las autoridades. La familia, la comunidad, la misma sociedad también constituyen pues un referente, ¿no? Que puede inhibir la denuncia de las mujeres, ¿no? Cargándoles a ellas la misión, ¿no? De la unión familiar, la que muchas veces pues les puede costar la vida, ¿no?
Acá pues debemos de tener presente, ¿no? Que si seguimos o si tenemos presente los cánones del patriarcado, pues la familia debe estar conformada por un hombre, por una mujer que se unen en el matrimonio, pues con el objetivo, ¿no? De tener hijas, hijos, de tener un plan en común, ¿no? Una vida en común. El problema es que esta concepción de familia, ¿no? Es que asigna roles muy específicos, ¿no? El hombre es el que sale a trabajar, es el proveedor económico de la familia, va a un trabajo remunerado, mientras que la mujer se queda en casa, ¿no? Al cuidado de hijas, hijos, personas dependientes y el trabajo doméstico o trabajo de cuidado no remunerado. Cuando se sale pues de estos cánones es que cuando comienzan los problemas de violencia o discriminación, aunque también pueden estar presentes o intervenir muchos otros factores, ¿no? De descontento al interior de la familia y que esto pues puede generar toda esta ola de reacciones en cadena, ¿no? En donde pues crece la violencia e incluso pues puede presentarse lo que llamamos el círculo de la violencia, ¿no? Y respecto a esto que les comento, no sé, también, digo, hace mucho que yo no lo escucho, pero antes se daba mucho el que, por ejemplo, las abuelitas, las tías, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Ay, hija, pues aguántate, ¿no? Es tu cruz, es tu esposo, es tu marido, Dios te lo dio, tú quédate callada, aguanta, no digas nada, ¿no? Y esto seguía pues reproduciendo no solo roles, estereotipos, sino el que se siguiera presentando la violencia. Yo hace mucho que no escucho ese tipo de comentarios, pero bueno, digo, habría que ir como hacer todo un estudio en diferentes partes, ¿no? Como del país para ver qué se sigue pensando, si seguimos pensando esto, ¿no? Que, pues ya Dios te mandó ese esposo, esa pareja y hay que quedarse calladas, ¿no? Vamos a hacer entonces una breve encuesta, ¿no? Como les pongo acá, pues durante el confinamiento por la pandemia se generó un debate, ¿no? Respecto a si había aumentado o no la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Yo acá les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que la violencia contra las mujeres en confinamiento aumentó? Acá me pueden poner en el chat. Si consideran que sí aumentó, pues me ponen sí. Si no, pues obviamente su respuesta no. Y pues sí, efectivamente la violencia en confinamiento aumentó. Eh, X Justicia para las Mujeres, en compañía con otras dos asociaciones, realizaron un estudio, ¿no? Donde efectivamente las llamadas al 911 hacen un comparativo, ¿no? De las que ocurrieron en abril de 2019 y las que ocurrieron en 2020 y efectivamente hubo un aumento, ¿no? En las llamadas relacionadas con violencia sexual familiar, ¿no? Acá, de acuerdo a los estudios que hicieron, pues hubo un promedio de 143 llamadas por hora. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Entonces, sí, ¿no? El comparar, ¿no? Abril del 20 con años anteriores, ¿no? Hubo un aumento pues cerca de casi del 100 o más del 100%, ¿no? Que se aumentó. Um, Ajá, exacto, sí, sí, Eri, justamente eso, aunque son causas, pareciera que estamos justificando al agresor, ¿no? O sea, bueno, se volvió más violento porque se estresó, porque se quedó sin trabajo, porque la carga, ¿no? De trabajo que a lo mejor ahora pudieran tener en la familia, estar encerrado, eh, eh, y pues si bien son factores que pudieron desencadenar, no debemos reducirlo a eso y decir, bueno, está justificada la violencia. Llamadas a la línea de mujeres en la Ciudad de México, también se hizo un comparativo, ¿no? Con las que se recibieron en mayo de 2019, con las que se recibieron en mayo de 2020, y fue un aumento del 97%, ¿no? Acá, durante los meses de abril y mayo, se contabilizó que recibieron a la semana cerca de 397 llamadas por motivos, ¿no? de violencia familiar o incidentes de violencia familiar. Y también la atención, ¿no? En la Red Nacional de Refugios también hizo un comparativo de todos los servicios que la Red Nacional de Refugios tiene y todo lo que aumentó, todo lo que ellas estuvieron trabajando en 2020, hicieron un comparativo e insisto, aumentó bastante todos los servicios que ellas daban. Yo aquí les tengo en la diapositiva solo unos ejemplos. Efectivamente, todo eso se generó a raíz de la violencia en el ámbito familiar, pues en confinamiento. Y pues sí, efectivamente todo lo que han estado mencionando tiene que ver, ¿no? Como factor de la violencia en confinamiento. ¿Por qué? Porque las mujeres que estaban desde antes, ¿no? Ya en una dinámica familiar de violencia se agravaron. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, ¿no? De confinamiento, como ustedes bien lo destacan, ¿no? Se presentaron múltiples razones, ¿no? Por ejemplo, no pudieron acceder pues, a sus redes sociales habituales, a sus fuentes de apoyo, a los servicios de salud, a otros servicios de asistencia, ¿no? Influyen otros factores como la pérdida de trabajo, el ingreso económico, el
por ejemplo, ¿no? Si no había como el recurso económico, que las mujeres se vieran obligadas a decir, pues me tengo que aguantar estar en casa, ¿no? Me tengo que quedar porque o salgo y me contagio y se contagian mis hijas, mis hijos, pero me quedo y va a seguir la violencia, ¿no? Entonces era también como esta dinámica de que, ¿no? Me voy, pero me arriesgo y arriesgo a mi familia a un contagio, o me quedo, pero seguimos en este ambiente de violencia, de incertidumbre, de descontrol, ¿no? Y como decía el compañero, ¿no? De estrés asociado pues a la pandemia, miedo por la enfermedad, todo lo que estaba ocurriendo, pues estaba teniendo también un impacto muy, muy fuerte en el ámbito de la familia, ¿no? Y acá, como bien también comentaron, ¿no? El problema principal es que las personas o las mujeres que estaban sufriendo violencia, es que estaban encerradas con sus agresores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin poder salir, o las salidas muy, muy escasas, ¿no? Y que no había como la oportunidad de ir a buscar ayuda. Y aquí pues el agresor tenía un, un factor a su favor, ¿no? El aislamiento, ¿no? Que le permitía mayor control sobre las mujeres o sus víctimas, ¿no? Que también pueden ser menores de edad o personas dependientes que estaban en el lugar. Entonces, pues, esto fue principalmente lo que ocurrió en el confinamiento, ¿no? El estar viviendo las 24 horas con el agresor, y que se crearon las condiciones idóneas, ¿no? Para que estos elementos de la violencia de género se potencien y que aislaran, pues, a las mujeres, ¿no? Aumentando el control de estos agresores por medio de la clausura formal del hogar, ¿no? Que les facilitó pues la impunidad, el aumentar las barreras para que las mujeres pudieran salir de esa violencia, y se creó todo un contexto, ¿no? De que facilitó pues el uso de cualquier forma de violencia, ¿no? Ante el más mínimo estímulo, ante la mínima situación, pues vaya, esto generó muchísima violencia durante los meses de confinamiento. Acá comúnmente surge un tema, ¿no? Que siempre dicen, bueno, pero es que las mujeres también son las que violentan, ¿no? ¿Por qué decimos que los hombres son los principales agresores y las mujeres también violentan a sus hijas, a sus hijos? Incluso hay mujeres que violentan a sus parejas, ¿no? Y sí, efectivamente eso se da también en el ámbito de lo familiar. Es algo que no podemos ocultar, porque efectivamente ahí está, ¿no? Sí, hay mujeres que violentan por varias razones. Una, ¿por qué? Porque ser mujer no necesariamente implica el que tengamos conciencia de género, ¿no? Entonces, vaya, este es un principal factor, y como les decía hace un momento, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que dicen eso, ¿no? Ay, hijita, pues ya te casaste, Diosito te mandó a ese esposo, pues aguántalo, no digas nada, quédate callada, ¿no? Entonces, eso significa no tener conciencia de género, ¿no? De lo que está sucediendo, de cómo estamos siendo socializadas y socializados en la sociedad. Otro factor que pudiera estar generando también el que las mujeres, ¿no? Ejerzan violencia tiene que ver con el hecho de que a nosotras, ¿no? Se nos da el mandato de mantener a la familia. Me refiero a la familia como institución, ¿no? O sea, está en tus manos como mujer mantener a la familia, y una familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, hijas e hijos. Otro tipo de matrimonios no se permite, ¿no? Entonces, a las mujeres se nos da ese mandato, ¿no? De seguir manteniendo ese orden de género impuesto, y pues se tiende también pues a reproducir ese tipo de violencia. Y otro factor que es el que comentaba hace un momento, ¿no? Del adultocentrismo. Vivimos en una sociedad muy, muy adultocentrista, ¿no? En donde a las niñas y a los niños no se les permite opinar, ¿no? O sea, tú quédate callada, callado, porque eres niña, porque eres niño, no opines. Te puedo golpear porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy el adulto o la adulta, porque la que manda aquí soy yo, o porque te estoy educando, ¿no? Entonces, vaya, tiene que ver muchos factores, ¿no? El que las mujeres también ejerzan violencia, insisto, no es que lo querramos ocultar, porque pues no, ahí está, ¿no? Las estadísticas, los datos, ahí están, pero pues tiene que ver también con los mandatos, ¿no? Que tanto para hombres, para mujeres están presentes, como yo les decía desde la sesión 1, ¿no? Hombres y mujeres pues somos patriarcales. ¿Por qué? Porque así desde antes de nacer ya se nos estaba socializando en este sistema, ¿no? En esta estructura. Y eso explica entonces también por qué hay mujeres que ejercen violencia. Somos patriarcales, hombres y mujeres somos patriarcales. ¿Qué significa esto? Que somos socializadas, socializados desde toda esta estructura que hemos venido viviendo desde el módulo 1, ¿no? Que se nos ubica en diferentes espacios, que se nos asignan diferentes roles y estereotipos de género. Bueno, seguimos entonces con el tema de la violencia en la familia. Esta puede presentarse en personas de cualquier nivel socioeconómico, origen étnico, lugar de procedencia, creencia religiosa, identidad sexual, es decir, puede pasarle a cualquier mujer, ¿sí? De cualquier edad,
de cualquier nivel socioeconómico. Nadie, ninguna mujer estamos exenta de decir a mí no me va a pasar. No, incluso con educación, sin educación. Incluso me tocó hace algunos años entrevistar a una diputada. Justo cuando la entrevisté, ella estaba siendo violentada por su esposo. Entonces, nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y pese a que la persona agresora intente que la víctima se sienta culpable por la violencia que sufre, la justifique, busque excusas sobre su comportamiento, debemos tener presente que el agresor es el único responsable de su comportamiento y quien decide llevar a cabo la agresión. Acá es importante que tengamos presente que las víctimas no deben sentir vergüenza por esa situación, ¿no? Acá lo importante es primero reconocerlo, pedir ayuda, y esto es lo principal para poder salir de esta situación de violencia, ¿no? Pero en ningún momento también pues revictimizar o decir, ay, pues es una tonta, ¿por qué no se va de ahí, no? Debemos tener presente que son muchos factores los que están rodeando a esa mujer y que muchas veces es tanta la violencia psicológica, emocional que se ejerce contra ella, que ya no tiene como las defensas, ¿sí? Para decidir por ella misma y decir, dejo esta relación, ¿no? Porque muchas veces ya está en una situación de decir que se lo merece, que ella es la culpable, que ella está haciendo algo mal y que por eso le está sucediendo esta situación. Bueno, vamos ya casi a concluir. Vamos a ver ahora lo que son las consecuencias. Sí, ya nos quedan unos cuantos minutos, vamos a apurar. Consecuencias de la violencia. Bueno, pues estas consecuencias de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, pues son muy amplias, ¿no? Las que se pueden presentar influyen en todos los aspectos de la vida de estas mujeres, ¿no? Tanto de su salud, de ellas, de sus hijas, de sus hijos, viene a menoscabar y anular, ¿no? El goce de todos sus derechos, ¿no? Se extiende pues al conjunto de toda la sociedad, a lo que afecta a las esferas política, económica, social, cultural, y estas consecuencias pues también van a estar relacionadas con la expresión de la violencia, es decir, cómo se ejerce la violencia, el tipo de violencia que se está ejerciendo. Entonces, pues si estamos ante una violencia, por ejemplo, física, pues obviamente que van a ser las lesiones inmediatas, ¿no? Fracturas, hemorragias, enfermedades físicas, ¿no? De larga duración, enfermedades gastrointestinales, dolor crónico, pero también se pueden presentar aquellas ya de la salud, ya no tanto física, sino de la salud emocional, ¿no? Depresión, ansiedad, desórdenes de estrés postraumático, intento de suicidio, los problemas sexuales y reproductivos, ¿no? Como pueden ser aquellas enfermedades de transmisión sexual, incluidas el VIH, otras enfermedades crónicas, los embarazos forzados o no deseados, los abortos, riesgo en la salud materna y la salud fetal. También acá hay datos, ¿no? Que nos dicen que cuando las mujeres están embarazadas tiende a aumentar también la violencia hacia ellas, ¿no? Y pues obviamente hacia la salud fetal, ¿no? Que también puede estar incidiendo, ¿no? El abuso de sustancias, que puede incluir el alcohol, hay un aislamiento social, este puede ser porque la pareja la está obligando a aislarse o hay un autoaislamiento, ¿no? La marginación, y pues también podemos tener los costos en términos de pérdidas, ¿no? Por menores ingresos laborales, dejar de percibir esos salarios, ¿no? Porque muchas de las veces, pues bueno, si hay lesiones físicas muy evidentes, pues las mujeres prefieren no ir al trabajo, ¿no? Y si hay una lesión pues mucho más grave como fracturas o algo así, pues obviamente no se van a presentar a trabajar, y esto pues les lleva a la pérdida de esos ingresos laborales, incluso a la pérdida del trabajo, ¿no? La productividad, sus bajos ingresos, si están en la escuela, pues la pérdida de incluso de hasta becas o de apoyos escolares, los pueden también perder, ¿no? Las oportunidades educativas, las laborales, de participación política, de participación en la comunidad, pero también vamos a tener los costos monetarios, ¿no? Que son tanto a nivel individual como de la familia, pero también del presupuesto público, ¿no? Para sufragar, pues todos estos servicios médicos, judiciales, sociales, de protección, pero sobre todo, pues la consecuencia más grave, ¿no? Que se puede presentar en este caso, pues es la muerte de mujeres, ¿no? Es decir, el feminicidio. Yo les pongo que pues la violencia tiene un carácter estructural, ¿no? ¿A qué me refiero con que tiene un carácter estructural? De cómo está organizada y estructurada nuestra sociedad, ¿no? El patriarcado, la misoginia, odio hacia las mujeres, la discriminación, ¿no? Si recuerdan, veíamos, ¿no? Desde el patriarcado se da mayor valor a lo masculino, ¿no? A los hombres, menor valor a lo femenino y a lo que implica ser mujer. Entonces, desde ahí eh, tenemos ya una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo como pares, como iguales, no nos ven como ciudadanas, como sujetas de derecho, como personas, ¿no? Mientras no se nos siga viendo así como pares, como iguales,
pues seguirá la violencia y las desigualdades de género, ¿no? Que afectan tanto a mujeres como a niñas. Si ustedes tienen la oportunidad, revisen lo que decían los filósofos griegos clásicos, ¿no? Tenían ahí todo un debate de decir si las mujeres realmente éramos seres humanos, ¿no? O qué éramos las mujeres. Entonces, desde ahí hay que ir viendo, ¿no? Cómo se nos concibe, ¿no? Como algo, no como pares, ¿no? Sino eh, comúnmente a las mujeres se nos percibe como un objeto, como que le pertenecemos a, por eso te puedo violentar, porque me perteneces, ¿no? O sea, no te percibo como un ser humano, sino como un objeto que puedo hacer y deshacer contigo lo que se me dé la gana. Mientras, insisto, no seamos vistas así como iguales, pues la violencia de género se seguirá presentando. Pero bueno, pues eso sería básicamente la sesión de hoy, ¿no? De cómo es que esta violencia de género se manifiesta también en el ámbito de lo familiar y que de esa misma manera que está en el ámbito de lo familiar se puede presentar en cualquier otro ámbito. Pues bueno, de mi parte es todo. Ah, sí, de llevar el apellido del esposo cuando se unen en el matrimonio. Exacto, eres la señora de, y mencionan el apellido del esposo, ¿no? Porque ya perteneces a, ¿no? Antes pertenecías a tu papá, ahora como ya te casaste, pues ya perteneces a tu esposo, así es. Bueno, no sé si hasta acá tengan dudas, algo más que quieran compartir, comentar. No, todo claro. Bueno, espero que haya quedado, dice, existe una diferencia entre otorgar y reconocer, y si es así, ¿qué podemos hacer qué podemos hacer para que se beneficie a las mujeres? Bueno, es que una cosa es que yo pueda decirle, están reconocidos nuestros derechos. Sí puede ser que estén reconocidos nuestros derechos, ¿no? En la Constitución, en las leyes, en tratados internacionales. Ahora, de ahí a que ya en la realidad, en los hechos se concreten, ya resulta complicado, ¿no? Ya no se nos dan, ya no se nos otorgan tan fácilmente, porque de que están reconocidos nuestros derechos, ahí están reconocidos. Es decir, mujeres y hombres somos iguales ante la ley, pero ya desde la ley ya vemos diferencias, ¿no? Porque si revisamos la Constitución, dice que hombres y mujeres somos iguales. Lo dice la Constitución. Ahora ya en términos reales, es decir, te voy a otorgar realmente ese derecho de que somos iguales, en la realidad ya vemos que hay dificultades para lograr esos acuerdos, ¿no? Llegar a esa igualdad. Exacto, somos iguales ante una igualdad jurídica, ya una igualdad sustantiva. eh, Creo que aún estamos lejos de lograr la igualdad sustantiva, lamentablemente. Pero bueno, ahí vamos pasito a pasito, pero lo vamos logrando. Ojalá que para futuras generaciones sea una realidad. Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si el equipo de Buen Media tenga algo que comunicar. Gracias a ustedes. De lo contrario, pues concluimos. Sí, de Buen Media, ¿quieren comentar algo? No, para nada. Cuando quieras cerrar, adelante. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces concluimos con la sesión y nos encontramos el próximo lunes, que sería ya la última sesión para ya concluir con el curso. Muchas gracias a ustedes, que tengan bonita tarde y una excelente semana. Gracias, profesor. Gracias igualmente. Gracias.